Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Liderazgo y Coaching. Hoy les traigo un tema apasionante. El tema es la conciencia de sí mismo. Bien, entonces vamos a ver cómo en la vida personal y obviamente en la vida laboral ese tema pues es de suma importancia ser conscientes de nosotros mismos. Regresamos en un momento. Liderazgo y Coaching. Con Giancarlo von Nacher. Bien, bueno, les comentaba que el tema de hoy es la conciencia de sí mismo. Bien, bueno, uno podrá pensar, bueno, ¿qué significa ser consciente de sí mismo? Bueno, algunos podrán pensar que es, bueno, saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Sí, bueno, y en cierta forma tiene que ver con eso, pero una definición que me gusta mucho a mí es esta. Conciencia de sí mismo es el entendimiento que tengo de mis pensamientos, de mis emociones y de mis acciones. Bien, bueno, y es fundamental en las organizaciones cuando uno tiene un equipo de trabajo, unas responsabilidades, objetivos que lograr, bueno, estar consciente de sí mismo, bien, para pues desempeñarse bien. Ahora, la pregunta que les quiero hacer ahora es, ¿y cuándo es el mejor momento de tener esta conciencia de sí mismo? Bien, bueno, alguno podrá decir, bueno, cuando tengo una reunión importante, cuando voy a hablar con mi jefe, ¿sí? Incluso me preparo para ver qué decirle y demás. Pero imagínense a un tenista profesional en un partido, bueno, que obviamente es muy demandante. Bueno, él tiene que tener esta conciencia de sí mismo en todo momento, ¿de acuerdo? Durante todo el partido, estar bien consciente de sus pensamientos, de sus emociones y de sus acciones. Bien, bueno, pues obviamente nosotros en la vida profesional también deberíamos buscar eso. En este partido de la vida, bueno, pues estar conscientes de nosotros mismos en todo momento. Bien, y sobre todo uno podrá pensar, bueno, ¿y es cierto que estamos conscientes de nosotros mismos en todo momento? Bueno, la respuesta realmente es que no. Bien, y hay algo muy importante en ese tema, que el cerebro, que consume una gran parte de la energía que necesita para realmente funcionar adecuadamente, tomar decisiones y demás, bueno, lo que busca el cerebro justamente es ahorrar este consumo de energía. Y entonces, ¿qué sucede? Que muchas de nuestras decisiones, digamos, funcionan en automático. Bien, en automático hacemos cosas habitualmente, ¿sí? Y entonces justamente pues eso se convierte en un hábito, ¿de acuerdo? Y entonces no es cierto que en todo momento estamos conscientes de nosotros mismos. Y justamente lo que quiero remarcar es, bueno, pues escojamos en qué momentos realmente deberíamos estar realmente conscientes de nosotros mismos. La mayor parte del tiempo, idealmente, para realmente desempeñarnos con decisiones que tomo de forma consciente, en mi propia decisión de qué hacer, de qué no hacer y demás. Bien, muy bien, entonces vamos a profundizar un poco más en qué significa esta conciencia de nosotros mismos. Y gracias a los psicólogos que nos han descrito en una forma metafórica cómo es el cerebro humano, bueno, nos dicen que el cerebro humano es como si fuera un iceberg. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos una parte que es consciente, la parte visible. Imagínense un iceberg, esta parte visible. Digamos que ahí es la parte consciente. ¿Qué significa la parte consciente? Bueno, la parte consciente es donde nosotros tenemos la razón, digamos toda la información, digamos todo nuestro lenguaje, lo que es lo aritmético, matemático y demás, toda la información que tenemos, bueno, está en esa parte del iceberg que es la parte consciente, ¿sí? Y precisamente lo dibujan como un iceberg porque es la parte que menos utilizamos, ¿bien? Realmente la mayoría de la toma de decisiones que tenemos está en esa otra parte del iceberg. La gran masa del iceberg, la que está, digamos, sumergida
en esta representación del cerebro humano como si fuera un iceberg. ¿Y qué es esa parte que está sumergida? Bueno, es la parte subconsciente, donde realmente están las emociones, los sentimientos, la parte instintiva del ser humano. Bien. Ok, entonces, ¿cuándo funciona mejor el cerebro? Bueno, ¿cuándo funciona mejor una persona, digamos, en su ámbito laboral, en su ámbito personal? Bueno, cuando hay un buen balance, una buena comunicación, ¿sí? Entre lo que es la parte racional y lo que es la parte emotiva, la parte subconsciente. Bien. Ahora, una pregunta interesante podría ser, ok, entonces, estar consciente de sí mismo es cuando, digamos, está en armonía, en balance, estos dos cerebros. ¿Y cuando perdemos justamente esa armonía, ese balance? Bueno, ok, bueno, pues realmente sucede continuamente, ¿sí? Imagínense cuando aprendimos a manejar un automóvil. Bien, entonces regresando a este iceberg, a esta parte del cerebro racional y consciente, seguramente que cuando aprendimos a manejar un automóvil, todo lo tratábamos de hacer muy racional, muy consciente, ¿sí? Y entonces, bueno, claro, estábamos atentos de las velocidades, si era un automóvil, digamos, manual, estar muy atento de los semáforos, de los altos, de los automóviles que estaban junto a nosotros. Bueno, y en la medida que fuimos tomando práctica, esto es, en la medida que la parte subconsciente fue logrando esas sensaciones, esas emociones, ¿sí? Esa conexión con el medio ambiente que a través de la parte racional va recibiendo a través de los 5 sentidos, bueno, pues en esa experiencia es que vamos aprendiendo a manejar. Bien, vamos a hacer un corte y al regresar vamos a profundizar un poco en esta parte de la parte consciente, subconsciente, y cómo realmente hay tantos distractores que nos sacan de esa conciencia nosotros mismos. Regresamos. Liderazgo y coaching. Regresamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Eduardo Torreblanca Jax, con una larga trayectoria en el manejo de economía, finanzas y sector empresarial mexicano desde hace ya varias décadas y específicamente trabajando con micro, pequeñas y medianas empresas que son las más en este país. 99.8% del total de empresas que hay en este país son de micro, pequeño o mediana dimensión, y de ellas vamos a hablar en Universo Pyme, aquí en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Será un placer estar con ustedes todos los días miércoles, Universo Pyme, en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Bienvenidos. Hola a todos, los saludo, mi nombre es Úrsula Kate. Quiero invitarte a que me acompañes todos los sábados a las 11 a.m. en mi programa Un Espacio para Mentes Positivas, en donde aprenderemos a cómo incrementar tu autoestima, hablaremos un poco de la ley de atracción y también qué tipo de mentalidad debes de tener para tener éxito y atraer el dinero a tu vida. Vamos a cambiar tu mente de una mente pobre a una mente rica. Sí, te invito a que me acompañes este y todos los sábados en Un Espacio para Mentes Positivas. Desde que llegamos al mundo somos curiosos. Nacemos con esa espinita por conocerlo y probarlo todo. ¿Por qué no hacer eso que te mueve? Como grabar tu primer video. La curiosidad puede darnos las mejores experiencias. Entonces, ¿por qué ir por un camino que no le conviene a nadie? La neta, alimentar tu curiosidad de fumar siendo menor de edad no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Liderazgo y coaching. Continuamos. Muy bien, entonces estábamos describiendo justamente cómo al aprender a manejar utilizamos mucho la parte racional, la parte consciente, justamente para tomar buenas decisiones. Aprender a manejar pues implica realmente estar atento a tantas señales, ¿verdad? De los carros alrededor, de lo que es el mismo automóvil que nos hace tantas señales y obviamente de lo que es la vialidad, el tránsito y demás. Algo interesante que sucede en la medida que ponemos en práctica y hacemos que tanto la parte racional
como la parte emotiva, la parte consciente, como la parte subconsciente estén realmente bien sincronizados, bueno, es que empezamos a aprender a manejar. Cada vez soltamos más la parte consciente racional para que las decisiones ya sean un poco más instintivas, automáticas, prácticamente un poco habituales. Hasta que llega el punto, interesante este tema porque llegamos a dominar algo y lo hacemos inconsciente, ¿sí? Entonces, cuando manejamos un automóvil, prácticamente el mismo cerebro que, como les comentaba, busca ahorrar energía, bueno, trata de que todas las decisiones o gran parte de las decisiones al manejar un automóvil se conviertan ya en algo más instintivo, ¿sí? Entonces, con esto liberamos a la parte consciente racional. Bueno, pues idealmente para estar alerta por cualquier situación y no para distraernos como luego sucede leyendo algún mensaje, cambiando la estación de radio y demás. Pero el punto es que cuando realmente dominamos algo, lo llevamos a esa parte subconsciente, a esa parte más instintiva, ¿de acuerdo? Y entonces con esto la parte consciente está más bien atenta a algunas señales como, bueno, si hay más tráfico por acá, por allá y demás. Entonces, si se fijan, hay una armonía, una buena sincronía, muy buena comunicación entre la parte consciente y la parte subconsciente. Bien, entonces yo les decía, pues bueno, lo importante es estar conscientes de nosotros mismos, de todas las decisiones que tomamos. Y sobre todo algo muy importante, yo les hacía la pregunta, bueno, ¿y qué nos saca justamente de esa conciencia de nosotros mismos? Bien, bueno, pues lo que nos saca de esa conciencia de nosotros mismos es nuestro pensamiento. Sí, realmente lo que sucede es que muchas veces nosotros empezamos a pensar, a preocuparnos, a distraernos, bueno, y es cuando justamente empezamos a perder esta conciencia de nosotros mismos. Les doy un buen ejemplo de un escritor que tiene este libro que se llama El juego interior. Les voy a platicar cómo se llama él. Se llama Timothy Galli. Y entonces él nos dice que, por ejemplo, en un partido de tenis, bueno, en un partido de tenis, obviamente se compite contra el jugador que tenemos enfrente, ¿verdad? Pero lo que sucede también es que dentro de este jugador, bueno, pues hay otro jugador que está en la mente, ¿sí? Entonces resulta que hay dos jugadores que están jugando, bueno, contra los otros dos jugadores, ¿sí? Que realmente es uno contra uno, pero son dos contra dos. ¿Quién es ese otro segundo jugador? Bueno, él nos dice que es el yo número uno. Ese yo número uno que se empieza a llenar de preocupaciones, de inquietudes y empieza pues a pensar, oye, y podré ganar. Oye, empieza incluso a juzgar, oye, qué mal golpe diste, ¿sí? Y entonces, bueno, justamente pues nos va llenando de estas preocupaciones, de estos distractores que nos hacen perder esta conciencia, ¿verdad?, de nosotros mismos. Bien, ahora, qué importante es poder manejar a esta mente interior, este distractor que tenemos nosotros y que, bueno, con estas preocupaciones y demás, pues nos saca justamente de estar concentrados con ese alto entendimiento de mis pensamientos, de mis emociones y de mis acciones. Bueno, incluso él nos hace una analogía bien interesante de cómo está este diálogo entre estas dos personas dentro de la misma persona. Miren, se los voy a leer, está muy interesante porque dice, bueno, ¿qué pasa con un jugador de golf? ¿Sí? Bueno, un jugador de golf, uno podría describirlo, si se le pregunta a un golfista, ¿cómo definiría este juego? Dice, bueno, es un juego realmente donde existe mucha presión, ¿sí? Dice, bueno, ¿cómo se lo explicarías este juego de golf a una persona que no conozca nada más que haber leído lo que es el reglamento de golf? ¿Cómo es que le puedes explicar esto de que es un juego altamente demandante, de mucha presión? Dice, imagínate que es un marciano que no conoce nada más que leyó el reglamento del golf, ¿verdad? Y entonces en ese diálogo dice, bueno, pues este jugador de golf le puede decir, bueno, pues mira, el golf sí es un juego de mucha presión, donde consiste en meter, bueno, en 18 hoyos la pelota con la menor cantidad de golpes, ¿verdad? Y entonces el marciano le puede contestar, oye, pero no veo dónde está la presión.
O sea, la presión pues es meter la bola, ¿verdad? 18 veces. ¿Dónde está la presión? ¿Verdad? Y entonces, bueno, muy interesante que hace este diálogo entre un marciano y este golfista, donde al final el golfista le va diciendo, bueno, es que hay mucha presión, porque no te imaginas pues lo vergonzoso que es hacer más golpes de los que realmente estás habituado a hacer. Ok, pero pues eso en el reglamento no lo menciona. Pues no lo menciona porque no es parte del reglamento, es más bien parte de la presión que uno mismo se hace por tratar de ser exitoso en el juego de golf. Entonces, si se fijan, lo que nos está diciendo en esta narrativa es que nosotros en ese diálogo interior tenemos realmente muchas presiones que nosotros nos autoestablecemos, ¿verdad? Donde entonces ahora queremos ganar en el partido de golf por tantas cosas subjetivas de la presión de mis compañeros, de la sociedad, de demostrar, de ser perfecto y demás, que bueno, justamente es ese distractor número uno que tenemos y que nos saca de esa conciencia de nosotros mismos. Bueno, al regresar vamos a platicar un poco más de este tema y sobre todo, bueno, ¿qué podemos hacer para evitar este distractor número uno? Regresamos. Liderazgo y coaching. Regresamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Hola, hola, ¿qué tal, familia? Me da muchísimo gusto saludarlos e invitarlos a que nos acompañen entre Finanzas e Impuestos TV a disfrutar de Magañísimo. Magañísimo será el show de espectáculos que presentaremos todos los sábados para ustedes en punto de la 1 de la tarde y espero que nos hagan el favor de acompañarnos porque tendremos para ustedes preparados entrevistas, reportajes, muchísimo chisme y por supuesto noticias de actualidad en la farándula, la hispanoamericana. Luego entonces los esperamos en este canal, entre Finanzas e Impuestos TV, Magañísimo para ustedes con lo mejor de la farándula y los espectáculos los sábados a la 1 de la tarde. Los esperamos. Desde que llegamos al mundo somos curiosos. Nacemos con esa espinita por conocerlo y probarlo todo. ¿Por qué no hacer eso que te mueve? Como grabar tu primer video. La curiosidad puede darnos las mejores experiencias. Entonces, ¿por qué ir por un camino que no le conviene a nadie? La neta, alimentar tu curiosidad de fumar siendo menor de edad no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Con el gusto de saludarles, su amigo y asesor Sergio Sánchez los invita a que cada martes a las 11 de la mañana nos acompañen en su programa Entre Finanzas e Impuestos. Un programa creado para ustedes y en el canal también creado para ustedes Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Los esperamos. Hola a todos, mi nombre es Giancarlo Bonacker y tengo el gusto de invitarlos a este programa que le estamos llamando Liderazgo y Coaching. Un programa que espero que se lleven muchas herramientas que les ayuden a mejorar la relación que tienen con sus colaboradores, la influencia que pueden ejercer con ellos y obviamente con esto los resultados. El programa será los sábados a las 12 de mediodía en este gran canal que estamos lanzando Entre Finanzas e Impuestos TV. No se olviden, los espero en el programa Liderazgo y Coaching los sábados a las 12 en este su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Los espero. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Liderazgo y coaching. Continuamos. Muy bien, el tema que estamos desarrollando el día de hoy es la conciencia de nosotros mismos, ¿verdad? Un tema que quizás poco se habla de él, pero que en la vida laboral y también en la vida personal es bastante importante. Bien, no podemos imaginar a un ejecutivo, un alto ejecutivo, que no esté consciente de sus pensamientos, de sus emociones y de sus acciones. Porque seguramente ustedes han visto casos, bueno, de ejecutivos, y seguramente nos pasa a todos, de que en algún momento perdimos los estribos, reaccionamos, ¿verdad? Y entonces ya insultamos quizás a los colaboradores,
ya nos molestamos y hacemos rabietas golpeando la mesa y demás. Y bueno, es un claro ejemplo de esa pérdida de la conciencia de nosotros mismos. Bueno, ¿y quién es el que nos distrae? Decíamos en el segundo bloque, bueno, pues somos nosotros mismos. Es ese pensamiento que se preocupa, que nos distrae, que nos juzga, que nos evalúa cómo estamos reaccionando o accionando, y entonces nos hace sobrereaccionar y perder sobre todo esa armonía que yo les comentaba, esa buena comunicación que debe de haber entre la parte consciente y la parte subconsciente, entre la razón y la emoción. Entonces, bueno, este mismo autor, Timothy Hallway, nos dice que la mejor manera de lograr este equilibrio, balance, buena comunicación entre la parte consciente y subconsciente, bueno, primero es, bueno, lo que nos dice es, ¿por qué se distrae la mente? Bueno, porque deja de estar en el momento presente. Bien, bueno, qué interesante es que cuando nos empezamos a ir hacia el pasado con nuestra mente o hacia el futuro, bueno, perdemos justamente el estar en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Bueno, y entonces ese pensamiento nos empieza a distraer de poder ejecutarnos de la mejor manera, ¿verdad? Bien, seguramente han oído hablar mucho de lo que es el mindfulness, la atención plena, de lo que es justamente este concepto del aquí y del ahora, que es fundamental. Es fundamental para acallar nuestro pensamiento, acallar esos miedos infundados que de repente nos autojuzgamos, nos autoexigimos, nos preocupamos, nos llenamos de ansiedad, de autoexigencia, de preocupación, y nos aleja del momento presente y ¡pum!, se desconecta justamente esa armonía, esa buena comunicación entre la parte consciente y la parte subconsciente. Bien, entonces la recomendación que incluso él le da a los tenistas, porque él es entrenador era entrenador de tenistas, le dice, mira, yo sé que tú tienes ahí en tu mente alguien que te está juzgando, eres tú mismo, pero realmente tienes que acallarlo, ¿verdad? Porque no te deja jugar en tu plenitud, ¿verdad? En la mejor forma que tú puedes jugar. Y entonces les da una recomendación que justamente tiene que ver con dónde pones la atención. Decía, mira, tú concéntrate en la pelota, trata de ver incluso cuando viene hacia ti la textura, ¿verdad? De la propia pelota, las marcas que tienen, las costuras o no sé cómo les llaman en tenis. Y entonces el hecho de poner la atención en algo, bueno, acalla justamente a esa mente que se preocupa, que nos juzga y demás. Entonces podemos justamente accionar de una mejor manera. Bien, bueno, y si esto lo trasladamos al ámbito laboral, imagínense en una junta que nos estamos preocupando porque, pues parece que esta presentación no le está gustando al jefe, oye, y no estamos listos, o el cliente parece que no está muy de acuerdo con esta presentación y demás. Bueno, esas preocupaciones, bueno, pues nos alejan de estar ahí y de poder realmente, bueno, pues hacer un comentario acertado, ¿sí? Que a veces no lo hacemos porque o nos da miedo o tememos de que no pueda ser un buen comentario porque nos estamos justamente autojuzgando. Bueno, pues acallar esa mente, ¿verdad? Entonces la recomendación es, oye, a ver, vamos a estar en el aquí y en el ahora. Ya estoy en esta junta, ya estoy aquí con mi jefe, ya estoy aquí con el cliente, si fuera el caso. Bueno, ¿qué comentario acertado puedo hacer? ¿Sí? ¿En qué me puedo concentrar? Ok, si hay un problema ahí, me puedo concentrar en ese problema y sugerir alguna recomendación. Y en vez de juzgar, en vez de criticar, en vez de quejarme, bueno, pues ser propositivo, estando en el aquí y en el ahora. Y bueno, sobre todo haciendo una buena comunicación entre mi parte racional y mi parte emocional. Bien. Ok, y fíjense que este tema del aquí y del ahora, que justamente nos lleva a esa conciencia de nosotros mismos, a ese claro entendimiento de mis pensamientos, de mis emociones y mis acciones, bueno, nos hace entrar otro tema también fascinante, que es el fluir, el flow. Que, bueno, pues el autor de este concepto, que es una persona difícil de pronunciar, lo que nos dice es que cuando podemos estar en el aquí y en el ahora, ¿sí? Fluyendo adecuadamente en lo que estamos haciendo, absortos, concentrados en eso que estamos haciendo, bueno, es cuando realmente damos lo mejor de nosotros mismos. Bien, este autor, que bueno, ahí les vamos a poner el nombre porque es muy difícil de pronunciar,
Él descubrió justamente esto que es el estado de fluir. El flow le llaman obviamente en inglés. Y es un estado muy interesante porque les comentaba es donde tenemos una plenitud. Estamos tan absortos en la tarea que estamos haciendo que realmente nos permite sentirnos satisfechos, plenos, súper motivados. Y algo interesante es que hay varias características que suceden cuando estamos en ese estado. El tiempo pasa y no somos conscientes de todo el tiempo que pasó, ¿sí? Y estamos, o al terminar, nos quedamos tan contentos, tan satisfechos, que bueno, pues queremos repetir ese tipo de accionar. Incluso el autor nos habla de muchos ejemplos donde esto sucede. Habla de alpinistas, han visto obviamente esos, no sé si llamarlos deportistas, que hacen muchos entretenimientos en patinetas, cosas un poco arriesgadas y demás. Bueno, estos que se avientan ahora en tipo paracaídas, pero que es la propia ropa que hace las veces de las alas y demás. Bueno, la experiencia ahí es tan plena que la gente, bueno, es como una droga, quiere seguir experimentando ese estado de fluidez. Y hay una característica bien importante en ese estado de fluidez. Bien, él nos pone una gráfica donde dice que esto tiene que ver mucho con las habilidades que nosotros tenemos en un plano horizontal y en la parte vertical con el reto que nos significa. Entonces, cuando yo percibo que el reto es realmente atractivo y que yo tengo las capacidades para desempeñarme bien, estoy justamente en ese estado de fluir. Bien, ¿qué pasa cuando en cambio percibo que el reto sobrepasa realmente mis capacidades? Bueno, entro en un estado de angustia y entonces entran justamente ese yo número uno que empieza a preocuparse, a juzgar, no voy a ser capaz, no puedo, ¿sí? O incluso, ¿qué pasa cuando el reto no es tan significativo, digamos es fácil, comparado con mis capacidades? Bueno, entonces ya me distraigo, me aburro, ya no me motiva a hacer esa actividad, ¿verdad? Entonces, bueno, para cerrar este tema de conciencia de nosotros mismos, yo los invito a callar esa mente interior que nos preocupa, que nos distrae, que nos saca del aquí y del ahora y que nos saca justamente de este estado de fluir, donde realmente podemos ser creativos, innovadores y estar plenos, satisfechos y contentos con nuestro accionar. Bueno, espero que este tema les haya sido de agrado. Con mucho gusto los espero en el próximo programa de este canal de Impuestos y Finanzas TV y esta sección, su programa de liderazgo y coaching. Mi nombre es Giancarlo Bonacker. Nos vemos a la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.